formas de acción o razonamiento para crear, regular o modificar nuestras ideas. Estas opciones, según apunta José Moya Otero, en procesos cognitivos y tipos de pensamiento. Una invención social que hemos incorporado en mayor o menor medida es nuestra mentalidad. Son construcciones sociales e históricas. Así, a la hora de afrontar un problema, cada sujeto puede o debe, según las circunstancias y las metas que persiga, optar por una forma u de otra de razonamiento reflexivo, lógico, crítico, sistemático, analógico, creativo, deliberativo, práctico o analítico. Ahora bien, ¿qué diferencia al pensamiento analítico del resto de los procesos cognitivos? En este sentido, Matthew Lippmann, en lugar del pensamiento en la educación, entiende esta forma de razonamiento como un pensamiento muy hábil y responsable que conduce a un juicio correcto, debido a que se basa en el contexto, se apoya en criterios y se corrige a sí mismo. Esta forma de razonamiento consiste en una división de una misma realidad en partes más pequeñas, claramente diferenciadas y homogéneas. El pensamiento analítico nos ayuda, según Moya Otero, a encuadrar o cuadricular la realidad para poder llegar a pensarla mejor. El objetivo, por tanto, es descomponer el asunto en secciones más asequibles para lograr las mejores conclusiones, lo que convierte en una técnica muy útil en el ámbito empresarial, dada la complejidad de los problemas. Entonces, según la información que tenemos en pantalla, nos dice que el concepto de pensamiento analítico, en pocas palabras o de manera simplificada, es la manera en la que nosotros vamos a analizar con detalle algún determinado caso que nos vaya surgiendo de último momento o alguna situación en la que nos encontremos. A través del problema analítico nosotros vamos a analizar a fondo qué es lo que está pasando para poder desarrollar estrategias o desarrollar lo que son soluciones que nos ayuden a favorecer la situación en la que nosotros nos encontremos. De esta manera vamos a analizar de manera detallada, paso a paso, qué es lo que está pasando y qué es lo que puedo hacer para poder solucionar el problema o la situación en la que me encuentre. ¿Alguien tiene dudas acerca de esto? No, profe. Bien. Nos dice, características del razonamiento analítico. Según Aprender a Pensar, Pensamiento Analítico para Estudiantes de Gerald M. Noshi, el pensamiento analítico se caracteriza por los siguientes elementos que vamos a ver a continuación. El número 1 es reflexivo. Implica reflexionar sobre el propio pensamiento. Número 2 está normalizado. El razonamiento se desarrolla sobre una serie de fases, normas o criterios. Número 3 es auténtico. Se centra en la resolución de problemas y cuestiones reales. Estos 3 puntos son las características que debe de tener lo que es el pensamiento analítico. Como lo acabamos de ver, nos dice que el paso número 1 es reflexionar sobre nuestro propio pensamiento. Después debe de tener lo que son una serie de fases, como les comentaba hace un momento, de normas o de criterios en las que nosotros vamos a evaluar de manera ya más detallada, punto a punto, qué es lo que está pasando. Y el punto número 3 nos dice que es auténtico. Es decir, que es nosotros vamos a crear lo que son soluciones o lo que son alternativas que nosotros, una vez que ya lo hayamos analizado y que lo hayamos pensado de manera ya reflexiva, vamos a proponer lo que son soluciones y estrategias que nos ayuden a mejorar lo que se nos está presentando en cuanto al problema o la situación real en la que nos encontremos en ese momento. Esas son las 3 características que debe de tener el pensamiento analítico. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? ¿Sobre eso? ¿No?
No, profe. Ok. Lo siguiente nos dice normas de aplicación de la metodología. Para ello, a la hora de desarrollar el pensamiento analítico, las personas deben guiarse por las siguientes pautas a la hora de buscar una solución a un problema o un hecho. Número 1. Claridad. El resultado debe de ser comprensible por cualquier otro sujeto. Exactitud. El proceso debe de estar libre de errores o distorsiones y toda la información y conclusiones deben ser ciertas. Precisión. El racionamiento tiene que contener el nivel de detalles necesarios. Relevancia. Debe enfocarse a la resolución del asunto en cuestión. Profundidad. En el proceso deben existir complejidades y múltiples interrelaciones entre los hechos estudiados. Amplitud. Debe englobar múltiples perspectivas. Lógica. Las partes tienen sentido como un todo sin que existan contradicciones entre ellas. Significado. Debe enfocarse en lo más importante, en el propósito final, no en aspectos tribales de la cuestión. Y lo que es la imparcialidad se basa en argumentos objetivos que se puedan justificar. Estas que acabamos de ver son las normas que caracterizan o que nosotros vamos a aplicar en la metodología a la hora de analizar lo que es un problema. Es importante que nosotros sepamos identificar cada una de estas, por eso es que viene como lo que es la norma y el concepto que significa cada uno de ellos, para que nosotros podamos identificarlo y al momento de analizar lo que es una situación, poder identificar el punto real de donde vamos a partir para poder diseñar la estrategia que nos va a ayudar a mejorar la solución, a mejorar el problema y poder dar una solución a lo que se nos está presentando. Y después viene lo que es lo más importante, que son las fases del proceso analítico. ¿Cómo es que nosotros vamos a tener que dar paso a paso dependiendo de la situación en la que estemos? Nos dice lo siguiente la información que tenemos ahí en pantalla. Como técnica normalizada, el proceso analítico está sujeto a una serie de fases. En concreto, según la guía, Los fundamentos del pensamiento analítico, escrita por Linda Elder y Richard Paul, para The Foundation for Critical Thinking, el pensamiento analítico consta de los siguientes pasos. Número 1. Definir el propósito. En este punto vamos a definir qué es lo que queremos lograr. El primer paso del proceso consiste en determinar cuál es nuestro propósito u objetivo, es decir, lo que deseamos lograr y los motivos e intenciones que nos impulsen. Eso es definir el propósito de la fase número 1 en el proceso analítico. Después viene el paso número 2, que es exponer la pregunta. En este punto nosotros debemos de plantear una serie de preguntas claras y precisas sobre el problema y todos los aspectos inherentes en el asunto. Después viene el paso número 3, que nos habla de recopilar la información. Para dar respuesta a lo que son estas cuestiones, es necesario que recojamos todos los hechos, datos, evidencias y experiencias posibles. Las personas somos recias a reconocer los problemas, por lo que la pregunta problema real suele estar escondido o oculto. Como señala la guía mencionada, necesitamos valor intelectual para traer los problemas y asuntos a lo que es la superficie. El punto número 4 nos dice prestar atención a las inferencias. Las inferencias, según Elder y Paul, son interpretaciones o conclusiones a las que llegamos a partir de una evidencia lógica sobre hechos implícitos. Ahora bien, debemos prestar atención a la información que falta sobre un asunto, especialmente la que pueda originar autoengaño o contradicciones, pues solemos buscar la información que sustente nuestras creencias y obviar aquella que las pone en duda. En este punto, chicos, es importante, en este punto número 4, que nosotros tengamos bien claro de manera detallada el problema en el que nos situamos para poder ofrecer soluciones reales a lo que se nos está presentando. ¿Por qué? Porque muchas de las veces tardamos un poco de tiempo en dar una solución
o proponer lo que es una estrategia que pueda mejorar el problema que se nos está presentando, y muchas de las veces nos desesperamos y comenzamos a caer en pensamientos erróneos que nos pueden llevar a tomar las decisiones equivocadas por el simple hecho de no ser un poco pacientes o por no tener la paciencia de desarrollar punto a punto lo que es el pensamiento analítico. Después nos podemos confundir o nos podemos desesperar y tomar decisiones precipitadas, que a la larga nos van a llevar a tener problemas que puedan afectar o agravar el problema que se nos está presentando. Después viene el punto número 5, que es verificar las suposiciones. Para llegar a conclusiones libres de injerencias personales, es esencial analizar lo que son las creencias que damos por sentado y que operan en el subconsciente y cerciorarnos de que están justificadas también por una evidencia sólida. Entonces, verificar las suposiciones que nosotros estamos haciendo o analizando es importante para nosotros. Es como una lluvia de ideas que vamos a hacer sobre lo que creemos que es lo que está pasando, y sobre esa pues obviamente vamos a ir descartando de acuerdo a las posibilidades o el nivel de posibilidades de cada una de ellas, y después vamos a irnos quedando con las que son más factibles. Después viene el punto número 6, que es clarificar los conceptos. Del mismo modo, también debemos reflexionar y razonar sobre las ideas, principios o hipótesis que empleamos para dar sentido a cualquier hecho, pues el origen de los fallos en el proceso se produce, en general, para basarse en suposiciones falsas. El punto número 7 dice comprender el punto de vista. ¿Cuál es nuestra forma de ver el problema? Cada persona percibe lo que es la realidad bajo su perspectiva, y en el pensamiento analítico requiere de un esfuerzo por ser consciente del cual es nuestro y que otros puntos de vista existen sobre el mismo asunto. Para evitar lo que son las distorsiones, una de las características del pensador crítico es su capacidad para entrar dispuestamente en cada y cualquier punto de vista, y luego cambió su punto de vista cuando la evidencia lo amerite. Señala el trabajo. En este punto número 7 nosotros debemos de comprender el punto de vista que nosotros estamos otorgando, que nosotros estamos señalando, porque a través de esto nosotros vamos a poder partir para poder crear lo que son esas ideas de lo que nosotros estamos precisamente pensando dentro de lo que es el análisis que estamos haciendo en nuestra mente, o que estamos proponiendo que puede ser lo que es una posible solución. El pensamiento analítico no se hace solamente en cuestiones laborales, eso es algo que nosotros ponemos en práctica todos los días cuando queremos analizar X situación. Imaginemos una situación en el trabajo, una situación de un problema familiar, en cuestiones de salud, en cuestiones económicas, en cuestiones de educación, ustedes en la universidad. Diario realizamos lo que es la práctica del pensamiento analítico. Sin embargo, es diferente cuando ya lo aplicamos en la ocasión en la que se nos presenta un trabajo en cuestiones laborales. Ahí debemos de ser más cuidadosos porque un error nos podría salir más caro. Es decir, que por ejemplo, si nosotros trabajamos para una empresa, nuestro pensamiento analítico debe de desarrollarse con más cuidado, porque nosotros, si tomamos una decisión, pues obviamente vamos a afectar lo que es la empresa para la cual trabajamos, y eso sí nos afectaría también a nosotros mismos. Entonces, por eso es que debemos de comprender cuáles son los pensamientos que estoy generando o creando en mi mente para poder aplicar lo que es este proceso. Y finalmente el punto número 8 nos dice pensar en lo que son las implicaciones. Esto se trata de adelantar qué consecuencias posibles y probables va a provocar lo que es nuestra decisión una vez que se ejecute tanto de forma directa como colateral. Entonces, en el punto número 8, una vez que ya hice todos los pasos anteriores, voy a pensar en las posibles consecuencias que me puede traer la decisión o las decisiones que puedo tomar. Supongamos que, ok, ya tengo bien identificado el problema, ya sé de dónde viene, y estas son mis 3 propuestas diferentes para atacar o solucionar lo que se me está presentando. Cuando yo ya hago las propuestas de las posibles soluciones
Debo de pensar en cada una de ellas y analizar cuál es la que me toma menos riesgos y para poder evitar lo que son confusiones, para poder evitar un problema mayor que nos ayude a agravar el que ya existe. Entonces, si por ejemplo yo le propongo a la empresa tres posibles soluciones a lo que se está presentando, vamos a analizar de manera detallada cuál es la que puedo implementar sin que tenga mayor impacto o mayor riesgo de impacto que me pueda llevar a tener lo que son riesgos mayores y que me evite agrandar el problema que ya existe. A esto se refiere lo que es el pensamiento analítico. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto o sobre algo de lo que hemos visto? No, profe. Los demás, Alan, No, No, profe. profe. No. Andrea, Itzel, ¿no? Ok. Entonces, básicamente el tema del día de hoy pues es nada más como ver el concepto y analizar, tener bien claro lo que es el pensamiento analítico, porque en las siguientes clases también vamos a trabajar en los siguientes temas sobre esta definición que acabamos de ver el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? No, profe. Oiga, Mande. ¿ya le dijeron cómo van a evaluar o algo? No, Alan, no nos han dicho nada, pero pues ya me tienen que decir porque esta semana es ya la última semana. De hecho, no sé si se fijan ahí en la parte del aula virtual de la plataforma, que es la semana 7, ya es la última que corresponde a lo que es esta evaluación. La siguiente, ¿a ustedes ya les dieron su calendario? Que vamos a empezar a trabajar, ¿no? La siguiente semana, No. ¿no? Ok. No, Alan, no me han dicho nada, pero sí tengo que volver a preguntar el día de hoy sobre eso porque pues ya nada más tenemos esta semana. ¿Algunos profes ya les comentaron cómo los van a evaluar? No, nadie de hecho. No, es que no han dicho nada. Pero pues sí tiene que ser esta semana o a menos de que lo vayan a Pero realizar. vamos a seguir con clases con usted. No, a mí ya me dieron mi horario y ya no tengo clases con ustedes, más que esta semana. Ujú. Por eso es que tengo que evaluarlos para dejar las calificaciones listas antes de poder empezar con los grupos. ¿Alguien más tiene? Pregunto esta más tarde, Alan, y si tengo alguna solución, les aviso, les mando mensajito entre el día de hoy y mañana. ¿Alguien más, chicos, tiene alguna duda? ¿No? Ok. Bien, entonces los veo el día miércoles, ¿verdad? Sí, el día miércoles.